Humo, fuego en Navalgijón, astilleros pasan a la acción, compañeros, solidaridad, son ejemplo de la lucha obrera, ya nadie les va a parar. Combatividad, 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 combatividad. Dársela a quienes especulan con la vivienda y no a quienes luchan por el futuro de Asturias. Bandas violentas abusan de poder, uniformes que deforman hombres y los hacen enloquecer. No te van a escuchar, no te van a escuchar, no te van a escuchar. Responsables de un estado policial, carroñeros de campaña electoral, tuviste tu voto con toda naturalidad, a cambio recibes toda su brutalidad. Obreros astilleros, y pues atrás. Manifiesto de solidaridad con las personas represaliadas, ayer, hoy y mañana. Ni manos invisibles, ni puños sin brazos. Lo que hoy nos trae aquí no es la respuesta a un caso puntual de represión, sino la necesidad de resistir un proceso en el que trata lentamente de convencernos de que hay que resignarse, de que luchar por cambiar esta situación es un grave crimen. ¡Obreros astilleros! ¡Y pues atrás! ¡No! 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 Denunciar a los torturadores de ayer supone sentarse en el banquillo de los acusados de hoy, para celebrar como se merece la ley de recuperación de la memoria histórica. 22 personas fueron imputadas y multadas por manifestarse contra un acto racista y xenófobo en calles de hoy, protegido por la Guardia Civil. La agresión homófoba de Jiménez, la bengala lanzada contra un local social lleno de gente de Dios, junto con otros similares, demuestran cómo la pasividad del delegado del gobierno permite al fascismo social campar en sus arcas. Xenofobia, violencia contra las mujeres, homofobia, agresiones fascistas, etc. Mientras, la sociedad asturiana es obligada a llegar a los siguientes de sí misma. Asturias,